Hola, buenas tardes. Mi nombre es David González. Muchísimas gracias a todas las personas en España y Latinoamérica que están conectadas a esta sesión, a este webinar, en el que vamos a hablar de las nuevas funcionalidades de priorización de tráfico y marcado de paquetes que hemos implementado. Para ello contamos nada más y nada menos que con José López. José López es el CEO y fundador de Biquan. Durante la sesión podrán hacer preguntas en cualquier momento utilizando la opción preguntas de la aplicación. Serán contestadas al final de la sesión, pero por un tema de orden práctico, en el momento si surge alguna duda, aprovechen la aplicación, formulen la pregunta y tengan la tranquilidad de que será contestada al final. Sin más dilación, les dejo con José López, CEO de Biquan. Cuando quieras, José. Pues muchas gracias, David, y saludos a todos los participantes en este webinar. Vamos a describir, como bien ha dicho David, las nuevas funcionalidades de tráfico y marcado de priorización de tráfico y marcado de paquetes del producto de Biquan. Empezamos, como siempre, en cualquier caso, comentando que nuestro producto es un producto software que corre sobre servidores Intel o AMD estándar y que está desplegado en más de 600 clientes en todo el mundo, en los 5 continentes. La mayor parte ISPs de todo tipo también, desde inalámbrico, por radio, por fibra, satélite, etc. ¿Qué es lo que hace nuestro producto? Pues nuestro producto optimiza estas redes, provee la tecnología más avanzada del mercado para poder exprimir estas redes y sacar el máximo rendimiento de ellas. ¿Cuáles son las 3 áreas principales en las que incide? Primero estaría la optimización TCP, que lo que logra es que estas redes, en los momentos en los que estas redes no tienen una limitación impuesta por alguno de los nodos, por lo que sea, logren ir a la máxima velocidad posible. Por otro lado está la gestión de ancho de banda, que cuando se llega al límite, o bien para precisamente evitar que se saturen estas redes, pues tienen toda una serie de funcionalidades que son en las que hoy vamos a incidir más. Y por último está la visibilidad de red, que lo que permite es ver en tiempo real o también las estadísticas de los últimos meses de esta red, de estos usuarios, y poder valorar la calidad que estamos ofreciendo a nuestros clientes, porque no se puede mejorar la calidad si no la podemos medir. Empecemos, por tanto, con el TCPO, pero en realidad hoy no vamos a hablar casi de esto. Solamente voy a mostrar una slide porque hoy esto es algo que tenemos desde hace mucho. Es una de las partes importantes de nuestro producto. En lo que consiste es en que el cliente final vea una mayor velocidad. Imaginemos, por ejemplo, una situación en la que un cliente está viendo Netflix, un vídeo de Netflix. Entonces, esto lo que significa es que un servidor de Netflix en algún punto está enviando un flujo con este vídeo. Entonces, en un cierto, puede estar yendo pues, hasta 20 megabits, por ejemplo, en un momento dado, dando una calidad de 4K. Pero en un momento dado, aunque se trate de la mejor red, de los mejores equipos, del mejor router Wi-Fi, al final puede haber un momento en el que, sobre todo habiendo Wi-Fi, que lo hay siempre, pues tenemos una pérdida de algún paquete. Ese paquete se pierde y al principio los protocolos no tienen mayor problema, lo retransmiten, pero el protocolo TCP, al igual que por ejemplo también haría el protocolo QUIC, lo que ante una pérdida de este paquete, ese servidor va a pensar, sus algoritmos van a pensar, parece que hay congestión. Entonces van a interpretar como una congestión, entonces lo que van a hacer es enviar, en vez de si estaban enviando a 20, van a pasar a enviar, por ejemplo, a 16 megabits. Y en realidad
no había tal congestión, simplemente es que una red inalámbrica pues tiene de vez en cuando pérdidas de paquetes. Entonces, estamos enviando a una velocidad menor de la que es posible. Y esto es lo que hace nuestro TCPO, evitar eso, porque nosotros nos ponemos en el camino y tenemos un proxy TCP, de tal manera que entre ese servidor y nosotros hay una red que no tiene ningún tipo de pérdidas. En general, estamos de hecho muchas veces al lado de un servidor de caché. Y entonces, cuando enviamos nosotros, tenemos unos algoritmos que no se van a confundir ante esa pérdida y van a seguir enviando ante esa situación a 20 megabits. Entonces, el resultado final es la misma red. Al usuario final le va a parecer que va más rápido, porque Netflix va más rápido, las aplicaciones en general van más rápido. De hecho, cuando lo medimos, aquí lo que tengo es simplemente unas medidas en una red que hacemos en tiempo real de la diferencia con y sin. Tenemos una forma de poder hacer eso en tiempo real, que ahora no voy a meterme en detalle, pero al final quiere decir, por ejemplo, Netflix en esta red va un 40% más rápido cuando de media, pues estas aplicaciones están yendo de Netflix, los flujos a 3,8 megabits, con nosotros a 5,3. En esa red, la misma red con el TCPO y sin el TCPO le parece al usuario final una red más rápida. Y esto es una gran ventaja. Pero claro, vamos a la siguiente parte de la funcionalidad, que además es la que hoy nos toca ver en más detalle, que es la gestión de ancho de banda, porque sí que hay momentos en que puede haber una limitación. Entonces, en esos momentos, cuando está limitado el ancho de banda, y ahora veremos por mil cosas, ahí ya lo importante no es tanto ir más rápido, porque claro, si un flujo va más rápido, está yendo otro más lento. Entonces, sí, cuando hay una limitación, lo que hay que hacer es lograr que pues la distribución sea lo mejor posible entre aquellos que compiten por esa capacidad limitada, ¿no? Y también evitar lo que suele pasar con la congestión, que es aparecen grandes latencias y pérdidas de paquetes. Entonces, ¿qué es lo primero? Una de las primeras cosas que uno hace para evitar que las redes lleguen a congestionarse? Pues es poner unos planes de usuario, unos límites máximos de velocidad a cada usuario, que además van ligados a la oferta económica del ISP. Entonces, esto nosotros podemos implementar estos planes, y cuando los implementamos nosotros frente a hacerlo con otro tipo de nodos, pues esto lo vamos a hacer de una forma mucho mejor. Y ahora explicaremos en qué consiste esta mejora. Pero un aspecto práctico, pues claro, para poder implementar estos planes de usuarios hay que saber cuáles son los límites que aplican los planes de cada usuario. Entonces, esto lo podemos obtener de muchas maneras distintas. En estos cientos de redes en los que estamos, cada una es un poco distinta, pero tenemos, pues desde a través del interceptando o siendo como un proxy de Radius, y una red que utiliza Radius, o bien como servidor de accounting de Radius secundario, con una API REST a través de la cual se nos puede configurar todos estos límites y todos los aspectos de estas políticas, o también nosotros tenemos una interfaz gráfica usuaria, una CDI muy potente que permite hacer muchas cosas, y también estamos integrados con muchos sistemas de facturación y de gestión de administración de clientes. Aquí tengo una muestra con los que estamos integrados, y ahí pues simplemente, bueno, si está en la lista, pues es directo el que nosotros tomemos estos datos de esos sistemas y podamos, la integración, bueno, pueda ser totalmente directa. Si no, también se puede hacer cosas a medida. Podemos hablar de si es un sistema muy popular, y si no, tenemos nuestra API REST a través de la cual se puede hacer todo. Pero empecemos con la primera cosa que nuestra aplicación, el implementar los planes con nosotros, porque es mejor con nosotros que, por ejemplo, con, pues no sé, con un MikroTik, con un Cisco, hay un montón de otros equipos que pueden también, obviamente, hacer estos planes de usuario. ¿Qué tiene nuestra tecnología? Cuando decimos que tenemos la tecnología más avanzada del mercado, ¿qué significa? Pues vamos a ir desgranándolo. Lo primero es la tecnología multicola. Que lo que significa es que creamos una cola para cada
conexión. Lo normal en muchos sistemas es que haya una sola cola compartidas. Por ejemplo, pues si estamos implementando un límite, imaginémonos una situación, pues un sitio en el que haya un límite de un usuario de 30 megabits. Y entonces pues están utilizando, pues imaginemos una descarga de PlayStation, de un upgrade de estos que pueden ser de gigas, que está yendo a muchísima velocidad, están haciendo Netflix y está también alguien en ese mismo domicilio intentando hacer un juego online o una teleconferencia, algo interactivo. Bueno, pues lo que va a ocurrir es que como estas aplicaciones, sobre todo el vídeo y la descarga, van a tomar todo el ancho de banda que sea posible. Entonces, si el límite que le estamos aplicando es de 30 o 100, lo va a tomar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que van a intentar incluso ir más rápido, porque es lo que hacen, ¿no? Y entonces, como va más rápido que los 100 que se tienen que queremos dejar pasar, de los 100 megabits, aquí suponemos que están llegando los paquetes desde la internet por la derecha y que tienen que ir saliendo, llegan al equipo y luego salen hacia la izquierda, imaginemos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en un equipo muy normal, por ejemplo, un MikroTik, sería muy normal tener una sola cola para cada usuario. Entonces, esta cola tendría los paquetes, aquí les representamos en gris y en azul, los paquetes no interactivos, este vídeo, esta descarga, ¿no? Y en verde, los interactivos. Entonces, como llegan más rápido de lo que puede salir, pues tienen que esperar, se monta una cola y esta espera que, por ejemplo, al vídeo y a la descarga no le dan igual en el fondo, pero a el juego online, estos paquetes del juego online, cada vez que llega, tiene que esperar mucho tiempo hasta que, pues todos estos, este verde, por ejemplo, todo este tiempo tiene que estar esperando. En cambio, nosotros lo que hacemos es dar una cola a cada conexión. Entonces, vamos tomando luego pues un paquete de cada cola, normalmente, ¿no? Pero en cuanto nos llega una cola como la esta verde, ¿no? En la que los paquetes de este juego online, pues esta, por un lado, solamente por el hecho de ir en una cola separada, pues ya aquí siempre como mucho tardaría 3, ¿no? Porque, bueno, en este caso, pues uno, luego el otro y luego él, en el peor de los casos. Pero es que además tenemos unos algoritmos con los cuales, pues, si es interactivo y nosotros lo vemos que es interactivo, aún así se adelanta aún más. Y entonces, el resultado final, estamos limitando a los 100 megas porque es que eso hay que limitarlo y no hay otra solución. Entonces, cuando se limita y si nos envían más rápido, pues es que no se puede hacer magia. Pero en cambio estamos logrando que la aplicación interactiva, que es la que de verdad sufre la teleconferencia, el vídeo, pues, perdón, la teleconferencia, el juego online, estas no noten un gran incremento, de hecho no notan casi latencia. Entonces, bueno, pues es una gran mejora. Pero además, no solamente estamos logrando con esta multicola, que es superior por ejemplo, hay otros equipos que también pueden implementar multicolas, ¿no? Pero lo nuestro es la diferencia con, por ejemplo, otras implementaciones como Cake o FQCodel, que las hacen las que hacen MikroTik y otros, pues una de las diferencias es que nosotros no tenemos limitación en el número de colas. En cambio, los otros sistemas suelen tener una limitación, por ejemplo, de 1024. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si superamos ese límite en esos sistemas, en algún momento va a haber una cola compartida por vídeo y por algo interactivo y, de nuevo, hay mayores latencias. Además de todo esto, tenemos ahí, pues nosotros también utilizamos estas técnicas de FQCodel por debajo, ¿no? Por ejemplo, para los flujos UDP. ¿Por qué? Porque se trata de que, de alguna manera, al igual, pues que en ese sentido, como lo haría otros sistemas, ¿no? Pues de lograr que el servidor envíe a la velocidad que tiene que enviar. Y nosotros, pues, eso con los UDP, pues lo hacemos igual que todo el mundo. Tiramos paquetes un poco antes de, cuando vemos que se está empezando a llenar la cola, tiramos algunos paquetes de tal manera que cuando el servidor vea que eso sucede, pues, como hablábamos antes, pues envía un poco más lento porque entiende que hay congestión. Entonces, esa es una manera, pero cuando, de hecho, si el flujo es tipo TCP, lo hacemos aún mejor, porque no nos hace falta tirar nada, porque siendo un proxy TCP, a través de la ventana que nosotros estamos enviando al servidor, logramos controlar su velocidad y lograr que vaya justo a la velocidad
que tiene que ir. Y cuando algo va a la velocidad que es igual al límite, ya no hay colas, no se montan grandes colas, ya no hay latencias y ya no hay pérdidas de paquetes tampoco. Entonces, esta es una de las cosas que ofrecemos. Pero, claro, ¿cuál es el problema de esto que hemos descrito? Pues que está muy bien, nosotros lo podemos hacer mejor que otros, sí, creemos que sí, se puede medir fácilmente, sí, pero imaginemos una red que tiene un límite de 100 megabits, ¿no? Para un usuario que tiene 100 megabits. Y este usuario, el que estábamos hablando antes, incluso, por ejemplo, de que están con sigue todavía la descarga de PlayStation, sigue el vídeo de Netflix y sigue el juego online intentándolo. Pero imaginemos que en vez que están yendo a través de un router Wi-Fi que tiene una limitación de 30 megabits. Podría ser un router muy bueno, pero a lo mejor hay una pared en medio. Basta que haya una pared para que, hasta en la mejor de las redes, pues la limitación aparece en el router Wi-Fi. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué problema hay? Pues que en toda esta gran tecnología de la que hemos hablado, la nuestra, la de otros, ya no vale para nada, porque como no se está llegando al límite de usuario, esos 100 megabits, no están actuando, porque eso solo actúa, las colas solo actúan cuando se llegan a los límites. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Pues que se montarían unas latencias y unas pérdidas en este router Wi-Fi. Pero contra eso tenemos nosotros una funcionalidad que tampoco hoy vamos a hablar en mucho detalle, pero es importante, es el ACM, la gestión automática de la congestión, que lo que consiste es que aquí lo que intentamos mostrar es que estamos midiendo en todo momento para todos los usuarios la velocidad, las pérdidas y la latencia, ¿no? Cada 0,5 segundos o cada 0,25, cada cuarto segundo. Entonces, tenemos unos algoritmos de Machine Learning, de inteligencia artificial, bastante complejos, que lo que hacen es detectar si hay congestión. ¿Qué es lo que entendemos por congestión? Pues cuando vemos que el usuario, ¿no? Pues cuando llega a una cierta velocidad, como aquí vemos, por ejemplo, a 30 megabits que hemos dicho antes, vemos que al subir a 30 megabits, sube cada vez que llega a 30 megabits, suben la latencia y las pérdidas, ¿no? Entonces, si nosotros detectamos que cada vez que hay eso, sube la latencia y las pérdidas, lo que hacemos es 30 megabits, pues vamos a intentar 29. Entonces, si a 29 vemos que cuando se fuerza un límite de 29 megabits a este usuario, que es muy por debajo de su límite, pero por ejemplo, que estábamos hablando que eres de 100, pero si vemos que con 29 de repente bajan de verdad mucho las latencias y las pérdidas, pues empezamos a jugar entre 29, 29 y medio, 29, y así buscando el punto óptimo. ¿Por qué? Porque cuando hay una congestión de 30 megabits, de lo que sea, del valor que sea, si uno intenta ir a esa velocidad un poquito más, el resultado va a ser muy malo, porque se van a montar estas colas de las que hemos hablado, va a aparecer, por tanto, latencia, van a aparecer pérdidas de paquetes. Es como cuando uno intenta llenar una botella con un embudo, ¿no? Si uno echa el líquido, el agua, por ejemplo, en este embudo, y va justo a la velocidad que tiene, bueno, a la velocidad en la que uno puede entrar el agua en la botella, perfecto. Como uno vaya un poco más rápido, el agua se va a desbordar por todas partes. Entonces, esto es lo mismo con todos estos cuellos de botella, estos límites, ¿no? Entonces, aquí el asunto es lograr estar un poquito por debajo del límite. Y eso es lo que hace de forma automática en todo momento y ajustándose, porque estos 30 megabits que hemos dicho que ahora es el límite, pueden ser en un momento dado, pues se acerca un poco uno y entonces ya no son 30, sino que son 40, uno de los tres que hemos hablado, ¿no? Entonces, ¿qué el resultado final de todo esto es que este usuario que estaba limitado a 30, a lo mejor va a ir a 29 o 29 y medio, prácticamente lo mismo. En cambio, esa persona que también que está intentando hacer juegos al mismo tiempo a través de este router Wi-Fi va a poder hacerlos, mientras que de otra manera, con las altas latencias y con las pérdidas no iba a poder. Entonces, aquí es un ejemplo, por ejemplo, en estas medidas que mostramos, esto nos ocurrió hace poco en un usuario, un cliente de una red donde en un cierto momento, esto lo que estamos mostrando es la evolución en el tiempo, y aquí en esta primera gráfica tenemos en azul el nivel de congestión que nosotros medimos y en amarillo
el tanto por ciento del tráfico que, digamos, tiene el ACM y que está haciendo algo el ACM, ¿no? Que detecta que puede hacer algo y lo hace. Entonces, bueno, lo que se ve es que en un cierto momento, a una cierta hora de la noche, pues lo encendieron, pusieron en marcha el ACM. ¿Y qué pasó cuando eso ocurrió? Pues que nuestra medida de congestión bajó un 50%. Pero nuestra medida de congestión es un poco abstracta, porque lo que se ve en realidad es que la latencia en el tiempo de la media de esta red, se ha bajado un 40%, de un nivel a lo mejor cercano a los 25 milisegundos a una media de 15 milisegundos. Bajó en ese momento. Y no solamente eso, sino también las retransmisiones, que son las pérdidas de paquetes que tiene esa red, que estaban en un nivel del 2%, bajaron a la mitad, alrededor del 1%. Y esta es una red que estaba llegando pues, en pico a 20 y algo, 25 gigabits, por lo que veo aquí, más o menos. Entonces, bueno, esto es lo que podemos lograr también con el ACM. Entonces, tenemos ya dos cosas importantes que nos van a ayudar a gestionar y a tener una mejor, una mejor calidad en nuestra red. Y ahora pero se puede hacer más. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora que nosotros tenemos también el DPI, ¿no? Deep Packet Inspection, y con lo cual podemos ver, pues, qué tipo de aplicaciones están en todo momento yendo por la red y identificar los distintos flujos como pertenecientes a distintas aplicaciones. Y en base a esto, vamos a aplicar ahora políticas que puedan hacer para poder dar prioridad, porque al final, ¿qué queremos en todo eso? En todo esto muchas veces lo que estamos buscando es, por un lado, bien, sí, limitar la velocidad, pues para no ir por encima de lo que se tenga, pues el límite que sea en ese momento, ¿no? Pero además, lo que buscamos es, como estamos limitados, o sea, los límites es que existen, a veces no son, existe un límite, entonces para gestionarlo es que las aplicaciones que tengan, por ejemplo, que sufran más con la congestión, que tengan una mayor prioridad. Y esto es lo que vamos a lograr de distintas maneras. Entonces, vamos a ver aquí de qué forma nosotros podemos priorizar las aplicaciones. De todas formas, bueno, hay una primera priorización automática en la que sepamos que, aunque no hagamos nada, no configuremos nada en nuestro BQN, nuestro nodo BQN, se va a estar haciendo. Porque de una manera automática, como comentaba antes, nosotros somos capaces de detectar aquellos flujos o conexiones que son interactivas y que no crean colas. Entonces, estos tienen prioridad y se saltan a las otras colas. Y van, si hay 20 colas esperando para un cierto usuario y llega una que nosotros detectamos que es interactiva, se salta esto. Y claro, podemos decir, bueno, y si siempre hace eso, está bloqueando. No, porque si siempre hace eso, nosotros ya dejamos de considerarla interactiva. Solamente esto aplica a algunas cosas como, por ejemplo, los juegos, en realidad, por ejemplo, el juego online, en realidad tiene muy poco tráfico, porque es cuando se dispara, estas cosas, esas cosas no ocupan casi ancho de banda, pero en cambio necesitan que tengan una latencia muy pequeña. Entonces, esas u otras, por ejemplo, la voz sobre IP también ocupa muy poco, e incluso los vídeos interactivos tampoco ocupan tanto porque no se suelen hacer con resoluciones nada altas. Entonces, pero bueno, vamos con las que de verdad ya sí que se pueden hacer. Nosotros podemos, por aplicación, por lo que sería nuestro equipo, lo que llamamos políticas de flujo, pues, por ejemplo, definir una primera forma de aplicar, de darle prioridad a una aplicación y, por ejemplo, muy típicamente a los planes a las pruebas de velocidad, es darles un ancho de banda dedicado. Entonces, nosotros aquí lo que haríamos, y aquí enseño cómo se configura esto, nosotros vamos a la política de flujo que estamos creando. Por ejemplo, aquí tenemos una política de flujo para los speed tests, ¿no? Entonces, aquí lo que hacemos es, aquí abajo precisamente es que esta política de flujo hacemos skip subscriber rate limitation y skip subscriber rate. Es decir, esta ya no va a estar limitada por el plan del usuario. Va a tener una limitación aparte totalmente de la limitación del usuario.
¿Y cuánto es la limitación que tiene aparte? Bueno, pues justamente el 100% del plan del usuario, porque aquí le configuramos que el downlink shaping esté el 100% de la rate policy, hacia arriba y hacia abajo. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Pues que, por ejemplo, un usuario que tenga un plan, por ejemplo, de 30 megabits, ¿no? Y imaginemos que este usuario sigue siendo nuestro usuario anterior, que tiene la descarga de PlayStation, que todavía sigue, y la película de Netflix, que todavía no acaba. Entonces, si en ese momento hiciera un speed test, la velocidad que le saldría estaría muy lejos de los 30 megabits. Sería mucho más baja, porque las otras aplicaciones no, pues no dejan. Y entonces, a lo mejor él no sabe que tiene este problema, o sea, no sabe ni que la PlayStation se ha puesto a hacer esa descarga y tampoco sabe a lo mejor que que el Netflix lo está haciendo, pues no sé, un hijo suyo que no sabía que estaba en casa. Entonces, él lo que nota es que está intentando hacer a lo mejor una teleconferencia y no le va. Y hacer speed test y no llega a los 30 megabits ni de lejos. Entonces llamará y tendremos un problema, porque además es un problema artificial, porque su red está bien. No, o sea, si le estamos dando los 30 megabits, él no se puede quejar de que no tenga 30 megabits. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en cambio con esto que estamos diciendo ahora? Pues a este usuario, cuando haga este speed test, le va a salir, le vamos a dar otros 30 solo para el speed test, independientemente de los que esté haciendo en ese momento, pues a lo mejor está haciendo solamente imaginemos, los 20 20 de un YouTube en alta definición. Pues en vez de tener solo 10, no, pues tiene ahora los 30 del plan, porque están dedicados solo para él, independientemente de lo que haya en el otro lado. ¿Le estamos dando más durante un tiempo? Sí. ¿Es una trampa siquiera? No, no, porque le estamos dando incluso de más. Estamos demostrando que nuestra red le da lo que tiene de derecho y más. Estamos demostrando que eso no es el problema. Entonces, con un mínimo de suerte estamos evitando una llamada y tenemos muchos clientes que solamente esto les evita muchas llamadas. Entonces, es algo que esta es una aplicación que el speed test, que, bueno, pues es en donde nuestros clientes muchas veces deciden si la red va bien o mal. Pues bueno, démosle una prioridad como es de este estilo, que evita que el usuario experimente una mala calidad. Ahí va a ver que su red está perfectamente. Claro, si la red no diera, imaginemos que la red solo da, pues tiene 20, y aunque pues aquí no hacemos magia, de nuevo, pues esto solo va a tener 20, porque aunque nosotros le dejemos pasar hasta los 30 adicionales, pero si no van a ir, pues no van a ir. Pero bueno, primera cosa que hacemos. Segunda cosa que podemos hacer en cuanto a la prioridad, que también esto es de lo más nuevo que hemos metido. Nosotros, al editar cualquier política de flujo, ahora podemos fijar una prioridad explícita. ¿Qué queremos decir con esto? Por defecto es un número. No, por defecto es 0. 0 es neutro, lo que consideramos neutro. Es decir, no hacemos nada en especial. Entonces, si le damos un valor, por ejemplo, 1, lo que va a hacer es darle más prioridad frente a otros. Estas conexiones van a ir más rápido que las otras a igualdad de... Si están enfrentándose, por ejemplo, imaginemos que estuviéramos haciendo 2 pruebas de speed test al mismo tiempo, ¿no? Y a una de ellas le pusiéramos mayor prioridad y a la otra lo dejamos neutra. Pues, por ejemplo, veríamos que va, en principio, a ver, esto no es exacto porque depende del número de flujos, pero viene a ser como un 50% más rápido cada nivel. Es decir, si ponemos 2 sería un 100%, así hasta 5. Y también lo que podemos hacer también muchas veces, que es igual de interesante, es quitarle prioridad a ciertas cosas que sabemos que en caso de limitación son menos importantes. Entonces, esta es una de las nuevas cosas que nosotros podemos hacer ahora. Y luego, otra de las que también podemos hacer es el marcado de STP. También a una política podemos hacer que a todos los paquetes de esta política se marquen con DSCP. Y ahora hablaremos en un momento de qué implica esto. Pero al final es una forma de poner algo en el paquete de tal manera que otros nodos de la red puedan aplicar estas prioridades y dar una mayor calidad, porque sobre todo buscando situaciones en las que la limitación puede estar en nodos intermedios, ¿no? Cosa pues muy normal, por ejemplo, con los routers Wi-Fi o en puntos de acceso, ¿no?
o también, bueno, o también en puertos OLT. Entonces, en fin, en cualquier caso, hay dos cosas importantes que hay que tener en cuenta siempre que hagamos esto, sobre todo los temas de la prioridad explícita y también el marcado de sitio. La prioridad, como muchas otras de las cosas que hemos hablado hoy, solo aplica cuando se alcanza un límite. Si nosotros estamos por debajo del límite que tenemos marcado para esta aplicación, para este usuario, para lo que estemos forzando, ¿no? No se hace nada, porque es que no hace, o sea, según llega un paquete, el paquete llega, está por debajo del límite, sí, pues sale. Entonces, para aplicarle prioridad, no se puede aplicar prioridad, porque para hacerle una prioridad, darle esta prioridad frente a otro, tendríamos que hacerle esperar que llegase otro y entonces hacer, pero no, ya ahí le habríamos estropeado algo, no. Cuando se está por debajo del límite, no se aplican las cosas. Eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, que por poner prioridad, si no estamos llegando a los límites, no estamos ganando nada, pero es que tampoco hace falta, ¿no? Y luego, segundo, también muy importante, porque vemos que algunos clientes están aplicando estas cosas de forma incorrecta. La prioridad, dar mayor prioridad, se debe hacer siempre a tráficos que sean la mayor prioridad tiene que ir siempre a los tráficos más pequeños. Es como en el tráfico. Si, el tráfico, pues en las ciudades, pues uno tiene las ambulancias que van con sirena y eso ayuda porque las ambulancias pueden adelantar al resto, pero porque son unas pocas ambulancias. Pero si todos los coches en el tráfico de una ciudad llevaran sirena, no sirve de nada. Solamente sirve de algo, dar prioridad a algo cuando es una parte pequeña. Si damos prioridad, por ejemplo, en una red al vídeo, que suele ser, o a las descargas, pues lo que estamos haciendo, de hecho, es casi estropear, porque, claro, como son la mayor parte del tráfico de cualquier red, pues lo que van a hacer es sepultar casi a los otros tipos de tráfico. Siempre hay que dar a las cosas que, por un lado, lo necesitan, y, por ejemplo, el ejemplo perfecto, las teleconferencias, que es una cosa que, por ejemplo, todo el mundo entiende que se relaciona un poco con el trabajo y tal, y bueno, pues hay que darle más prioridad. Volvamos al marcado de STP, que es una de las cosas que hacemos. ¿Qué es el marcado de STP? Pues el de es simplemente en los paquetes IP, pues si vemos aquí la cabecera de cualquier paquete IP, bueno, esto es de IPv4, pero es parecido en el IPv6, tiene, pues, en un cierto punto, 6 bits, que se llaman DSCP. Entonces, pues ahí, con esos 6 bits, se pueden poner distintos, pues, números, ¿no? Hasta, pues, 2 a la 6, ¿no? Y, bueno, aquí lo que logramos poniendo distintos marcados, pues hay ciertos nodos, en concreto, pues los routers Wi-Fi, por ejemplo, las access points, que con ellos van a tratar mejor o peor a ciertos paquetes. Entonces, pues, por ejemplo, si uno en la voz sobre IP que necesita, que son pocos paquetes, pero necesitamos que tengan la máxima prioridad y que no tengan retardos, pues uno le pone el DSCP que se llama Expedited Forwarding, que es el número 46, y cuando esto llegue a un router Wi-Fi que soporte esto, esos paquetes van a adelantar a otros en cada vez que ese router Wi-Fi tenga la más mínima congestión. En cambio, otros flujos, pues tienen, pues, con distintos DSCPs que se puedan poner. A ver, uno puede llegar a hacer verdaderas maravillas con esto de poniendo todo esto, pero al final lo que de verdad es, volvemos al principio, lo que va a funcionar es poner unas pocas cosas, por ejemplo, en las teleconferencias, con un DSCP que les dé una gran prioridad, porque además es poco el tráfico que tienen, y con eso vamos a ganar mucha calidad en esa red. Porque además el problema que tenemos es que esto es algo, por ejemplo, las aplicaciones tipo, pues, Zoom, Google Meet, etcétera, suelen marcarlo, ¿no? O sea, cuando empiezan los paquetes de estas aplicaciones van marcados con este DSCP en general, muchas veces, lo veremos. Pero, ¿cuál es el problema? Que se marcan, pero cuando nos vienen, por ejemplo, van hacia el otro lado, ¿no? Y luego vuelven los paquetes también de esa teleconferencia, ¿no? Pues, ¿qué ocurre? Que vienen sin marcado. ¿Por qué? Porque en la Internet se suelen, lo que se llama bleaching, se les suele poner a 0. Entonces, ¿qué problema hay? Que entonces, en realidad,
el marcado de SCP no suele no suele funcionar muy bien porque justamente en descarga, en downlink, que es donde de verdad suele haber más congestiones muchas veces, pues ahí resulta que vienen todos los paquetes sin marcar de la internet. Pero claro, como nuestro nodo Bequan está ahí en la red, aunque lleguen sin marcar, nosotros podemos detectar que se trata de teleconferencias y forzar el marcado de estos paquetes. De tal manera que si hacemos esto vamos a tener una mayor calidad. Por ejemplo, al final, en todo esto, ¿en qué se traduce? Pues estas son unas reglas que además nosotros esto recomendamos, muy sencillas. Esto además lo ofrecemos como un pequeño fichero que hace por la parte de update, un merge y se incorpora. Entonces, al final lo que hacemos es una estructura de reglas que ahora veremos se puede hacer mucho más en una red mucho más complejo, pero esta es una inicial que puede ir muy bien. Que básicamente lo que nos da es, para los speed tests tenemos unas velocidades pues del 100% del plan del usuario. Para las teleconferencias, ¿qué hacemos? Pues les damos una prioridad +1 para que en caso de que haya cualquier contención, pues tenga mayor prioridad. Y luego también les forzamos un DSCP de 46, que es el Expedite Forwarding, de tal manera que nos garanticemos de que los routers Wi-Fi o access points o otros nodos de la red también den una mayor prioridad a estas aplicaciones. Luego, el vídeo, ¿qué hacemos? Pues le ponemos un límite del 90% del plan, porque al igual que a los updates de software. ¿Por qué? Porque es simplemente, no tanto por ahorrar, sino porque de esta manera queda un 10% que no lo va a notar disponible para las aplicaciones interactivas de este usuario. Entonces, esto pues ayuda bastante a que la sensación de este usuario, porque la sensación muchas veces la va a tener de las aplicaciones interactivas, que si el WhatsApp tarda mucho en cargar, que si están las teleconferencias, los juegos online. Entonces, dejando que el vídeo nunca llega al 100%, ganamos bastante. Luego, además, le ponemos el DSCP. Este es uno muy típico que se suele aplicar al vídeo porque así lo va a tratar mejor, pero de la forma correcta, por supuesto, con menos prioridad que las teleconferencias. El DSCP 32, que es muy típico, por ejemplo. Y luego, pues, luego también recomendamos poner un límite, pero bueno, no es necesario, de 20 megabytes por flujo, porque de esta manera se llega a los 4K, pero se evita que pues Netflix y otras envíen flujos muchísimo más rápido con el fin de, pues cada 10 segundos envían algo rapidísimo y luego se quedan sin hacer nada. Estos son picos que no vienen bien. Es mucho mejor que se distribuya un poco ese tráfico a una velocidad yendo un poquito más lento, pero aún así por encima de lo necesario para una resolución de 4K. Luego lo que sí que hacemos es, por ejemplo, distinguir en los updates de software, por ejemplo, cuando estamos en peak time, que también en vez del peak time se podría hacer cuando la red está por encima de cierto nivel, también es posible. Nosotros ahí con nuestro soporte le podemos ayudar para hacer esto. El caso es distinguir un poco esas situaciones, porque en esas situaciones a lo mejor en los updates de software que están compitiendo contra las cosas es mejor ponerles un límite más bajo, por ejemplo, 80% y una prioridad menor, porque si queremos darle menos prioridad. Si estamos en esa situación que hablábamos antes de la PlayStation, el Netflix y la teleconferencia, obviamente el upgrade de software es lo menos prioritario. Entonces, pues queremos que este upgrade de software no moleste. Y por último, la última cosa que podemos hacer, que también ayuda bastante a la hora de una mejor experiencia, es lo que nosotros llamamos el shaping por grupo de usuarios, que al final, si el grupo de usuarios es un access point, un puerto de acceso, o un puerto OLT o un enlace que tengamos, por ejemplo, hacia un cierto sitio que tenemos un enlace limitado a un gigabit, ¿no? Pues si imponemos esa limitación, pues lo que vamos a hacer es, esto va a reducir la latencia y ahora enseñaremos un caso concreto, pero además vamos a lograr una cosa que imaginemos una situación en la que en un puerto OLT de 2 gigabits, ¿no? Tenemos a 10 usuarios intentando ir a, 10 usuarios intentando ir a 100 megabits, ¿no? Que suman 1 giga, ¿vale? Y luego
Luego tenemos, en cambio, a 2 usuarios que están yendo a 600 megabits, ¿no? Suma más de los 2000, de los 2 gigas, que tiene un límite el límite de esto, imagínate, 700 cada uno, pues algo que sume más que el límite. Entonces, ¿qué estaría ocurriendo? Pues que cuando se llega a este límite, pues todos van mal. Pero si nosotros aplicamos el límite, en vez de dejar que el puerto de la OLT lo aplique, vamos a hacerlo utilizando lo que llamamos la planificación min-max, el min-max scheduling. ¿En qué consiste? Que a la hora de distribuir una capacidad limitada, si hay esos 2 gigas, nosotros lo que vamos a hacer es imaginaos que la limitación es de 2 gigas. Estos que hablábamos antes, pues los 10 usuarios de 100 megabits, esos van a tener los 100 megabits enteros, porque lo que hacemos es dar el mínimo a cada uno. Y luego, los 2 que están yendo a 700, en vez de 700 cada uno, pues van a tener 500 cada uno. Entonces, hemos limitado únicamente frente a que todos los 12 usuarios de ese puerto estuvieran pues mal, porque todos estarían perdiendo paquetes con altas latencias, etcétera. Solamente hay 2, o con menos de lo que necesitaban. Solo hay 2 que tienen menos. Nosotros es que básicamente están teniendo todo lo que querían, los 100. Y solamente hay 2 que son los que más iban a utilizar, que son los que se ven reducido su caudal. Entonces, bueno, pues esto lo vemos, y aquí hay un ejemplo en el que en una red, pues tenemos, con las medidas que sabéis que podemos hacer en tiempo real, ahora si no os las enseño, de la velocidad de un punto de acceso de toda la red, ¿no? Pues en estas medidas estábamos viendo un access point de Ubiquiti que en este caso tenía una limitación de 40 megabits. Y cada vez que, esto lo que estamos viendo es aquí el tráfico en todo momento, ¿no? Cada segundo, y aquí la latencia en cada uno de esos momentos. Y veíamos como cada vez que se pasaba de 40, que sí, que lo logra, pero hay unos picos de latencia brutales. Entonces, en el momento en que aplicamos un límite de 40 megabits, se vio en tiempo real, y eso lo vais a poder ver también en tiempo real en vuestras redes, que como estos picos dejan de darse, la latencia baja de forma muy importante, y además se ve como la distribución entre los distintos, que cada uno de estos colores es una dirección IP y un usuario, ¿no? de este access point. Y cómo tienen un ancho de banda mucho más uniforme, en donde no hay estos picos y estos usuarios que se llevan en un momento dado todo. Entonces, esta es, por último, ya la última, digamos, cosa que de entre las herramientas que damos para mejorar la calidad, que creemos que la suma de todos ellos, como decía al principio, pues es seguramente la oferta tecnológica más avanzada y del mercado. Entonces, ya solo queda decir que, bueno, si esto, para los que lo podáis tener, pues hablad, escribirnos, llamarnos con soporte, con sea, y os enseñamos a montarlo, a hacer estas cosas, a utilizarlo, y los que no tengan nuestro sistema, pues nosotros ofrecemos una prueba gratuita, a partir de ahí pues hay una licencia con una suscripción mensual o una vitalidad, y luego pues se puede actualizar según se necesite. El despliegue es sencillo, como es simplemente un hardware que nosotros le damos a dimensionar para que, bueno, pues tenga el ancho de banda que pueda necesitar la red. Y aquí, bueno, hay una guía en nuestra página web, tenéis una guía de las capacidades, el tipo de hardware que hace falta según los gigabits. Podemos, en un servidor podemos llegar hasta los 400 gigabits. En general, con esto pues vamos a poder, también se puede hacer incluso en entornos virtuales con VMware o KVM, por ejemplo con Proxmox. Tenemos muchos clientes y servidores estándar totalmente. Y nada, con esto pues llegamos al final. No sé, David, si tenemos alguna pregunta o alguna cosa. Pues sí, de hecho, vamos a ver si nos da tiempo a contestar a todas. La primera, nos preguntan desde Colombia, ¿qué ventajas ofrece Bequan frente al uso del protocolo Cake en MikroTik? Bien, sí, es verdad. Con MikroTik ahora uno puede utilizar Cake, que es una de estas tecnologías de AQM, ¿no? De Active Queue Management, parecida a FQ Codel, más fácil de configurar. Entonces, ¿qué ventaja hay? La primera,
que nosotros, no, el cake tiene una limitación o tiene un límite en el número de colas. Entonces, cuando sobrepasemos ese número de colas, pues va a empezar a bueno, pues poner los paquetes de unas conexiones junto con otras, y entonces ahí vamos a tener problemas de pues mayor latencia en conexiones interactivas. Segundo, el Cake, al igual que FCodel y otras, ¿no? Pues lo que hacen es, simplemente cuando se llegan a limitaciones de verdad, se ve que se llega a un límite, pues se tiran paquetes para que el servidor pues no reduzca la velocidad y se ajuste justo a lo que de verdad cabe por el límite que estamos forzando, ¿no? Nosotros, si este TCP, en cambio, lo hacemos mucho mejor que esto porque logramos hacer eso mismo sin tirar un solo paquete. Entonces, eso también es una ventaja. Y luego, por último, claro, está la ventaja adicional, en el caso nuestro, pues, lo que hablábamos al principio, si uno está con Cake haciendo una cola, por ejemplo, de 100 megabits, pues muy bien. Cuando se hace eso, pues se va a hacer bien, no también como eso mismo con nosotros, como hemos hablado antes, ¿no? Pero se va a hacer, y mejor desde luego que con single queues, ¿no? Que con single queues, pero ¿qué ocurre si el límite no está ahí, sino que está en los 30 o 50 megabits o 80 megabits de un router Wi-Fi más cercano al cliente final? Pues que no sirve de nada ese cake, bueno, lo nuestro. Ahí lo único que puede ayudar es esa otra tecnología que hemos mostrado al principio, el ACM, que va a poder detectar esa limitación por debajo del plan del usuario y ahí aplicar un límite, pues en ese caso antes hablábamos que de 30 le pone 29, por ejemplo. Y ahí, pues ahí vamos a hacer, porque cuando pongamos esos 29, nuestro ACM lo va a hacer con el FCodel por un lado, si es UDP, o TCP proxy, o sea que va a aplicar todas estas técnicas. Luego nos preguntan también si tenemos alguna base de datos para poder detectar en DPI diversos juegos en línea para poder dar prioridad según solicitudes de clientes. Nosotros a día de hoy lo que detectamos son las descargas de juegos, más orientado a, de hecho, como descargas gigantes que suelen ser, más bien y de descargas de software, más bien a limitarlas y a darles menos prioridad, no tanto a que los juegos detectarlos y darles mayor prioridad. Hasta ahora no podemos detectar muchos juegos, son mucho más difíciles de detectar y a día de hoy no lo hacemos. Lo que sí, lo que es el juego en sí, el tráfico del juego, implícitamente lo estamos acelerando por los algoritmos estos automáticos que comentaba al principio, porque ese es el flujo típico de un juego. Nosotros siempre lo clasificamos como interactivo, porque vemos que es pues, unos flujos muy rápidos, pero pequeños, y esos acaban teniendo automáticamente prioridad, sin configurar nada. Luego, Rodrigo Rey desde Colombia nos pregunta si instalo el servicio, ¿dónde puedo aprender a colocar todas estas configuraciones dentro del servidor, tal y como dicen en esta conferencia? Rodrigo, te comento, tenemos una serie de manuales en los que explicamos cómo hacer estas configuraciones. También tenemos partners que algunos con coste, otros de forma gratuita, ofrecen este servicio de soporte a la configuración. Tenemos un equipo de soporte también que trabaja tanto en España como en Latinoamérica, que atiende por correo dudas o consultas que puedas tener. Y hay una serie de tutoriales que tenemos grabados en nuestro canal de YouTube que te pueden ser de gran utilidad. Bien. Y aquí estaba mostrando también, David, en la documentación en tiempo real, ¿no? En la web, perdón. Aquí están, por ejemplo, los ejemplos de políticas que aquí, bueno, pues nos dan un fichero y este fichero, si uno se lo descarga, esto y lo ve en un nodo VQN, ¿no? Uno se va a la zona de la administración load y se hace un merge, pues ya tendrías esas políticas
pues, este ejemplo que este es el que yo he mencionado. Ok, nos pregunta también José, ¿los flujos siguen algún orden específico? ¿Hay reglas que se puedan aplicar antes que otras? ¿Y cómo se decide eso? Las reglas, bueno, a ver, para el tema de las reglas, por ejemplo, aquí tenemos una red de un distribuidor nuestro que tiene una red muy avanzada en todo lo que es la utilización de estas políticas, ¿no? Y entonces en esta, por ejemplo, bueno, aquí tiene pues un montón de políticas configuradas pues para distintos tipos de tráficos y tal, según las horas del día, según esto. Entonces, ¿cómo va esto? Pues cómo funciona es, pues hay cómo funciona es que los temas de Internet se hacen antes, o sea, hay un orden que está en el manual, en el que los distintos filtros que podemos poner para distintas direcciones de Internet o para grupos de usuario, o para la ID o la hora del día o el throughput de la máquina o el DPI. Entonces, en este orden es como se van evaluando las reglas. Entonces, al final, como se ve claramente, es en este árbol donde uno ve pues por dónde está yendo cada flujo, ¿no? Pues va a haber uno si va por aquí, por allá, y lo va a poder ver. Y luego ya, pues, las políticas en sí que aplican, pues, mira, en esta red, pues, por ejemplo, esto que hablábamos, aquí están poniendo, pues, estas, por ejemplo, las teleconferencias con los DSCPs que hablábamos antes, el 4646, distintos DSCPs, cada uno en su red también puede saber los DSCPs más adecuados en función de los equipos que utiliza, con los que vea que para distintas aplicaciones funcionan mejor, porque al final estamos logrando, es una herramienta para lograr que las máquinas que están en los clientes pues puedan ir mejor cuando lleguen a saturaciones, ¿no? Y bueno, aquí también, pues, por ejemplo, tienen esto que hablábamos antes de las limitaciones, los grupos de usuarios, ¿no? Pues aquí tienen ciertos, pues le tienen puesto una cierta velocidad de 1 giga, una cierta, por un enlace que tienen para llegar a una serie de usuarios, ¿no? Y entonces, pues, todos estos usuarios que, por ejemplo, los podemos ver, como os decía antes, pues en tiempo real, ¿no? En esta red, pues se pueden llegar a ver, ¿no? Y entonces ahora, claro, tampoco porque estamos compartiendo la pantalla, entonces va mucho más lento pero el caso, aquí lo vemos, ¿no? Entonces estos son los usuarios en tiempo real y pues aquí podemos estar viendo ese enlace, los principales usuarios y las latencias que os he enseñado antes. Bueno, esto por enseñaros algo así en tiempo real. Entonces, sí, perdón, David, la siguiente pregunta. Sí, a ver, la contesto yo porque es un tema más. Me pregunta, hay usuarios que preguntan cómo se puede acceder a estas nuevas funciones. A ver, si tenéis Bequan y lo tenéis en modalidad de suscripción mensual, es tan sencillo como escribir a support@bequan.com y pedir que os carguen la última versión del producto. Bien. Si por el contrario tenéis la versión de licencia perpetua, si tenéis el soporte en vigor, seguir el mismo proceso, y si por lo que sea el soporte lo tenéis caducado, tendríais que solicitar la renovación del mismo, ¿vale? Hablando con el departamento comercial. Luego me preguntan también es que se me juntan muchas preguntas que nos dicen lo mismo. A ver, había aquí una. ¿El subscriber group por POM es capaz de hacerlo automáticamente? Por lo que he entendido, sois capaces de ecualizar cada POM de cada tarjeta de cada OLT que haya en la red, tal que ecualice el tráfico entre los usuarios. Sí, ahí lo que nos hace falta es básicamente poder saber tener algún sitio o que se nos configure por REST, por la API REST, en el que sea qué usuarios están en cada puerto PON. En el momento en que se haga eso, se puede poner, además en los puertos PON, el límite está claro, ¿no? El que tiene que ser en cada caso. Entonces, sí, nosotros podemos hacer eso y estaríamos encantados de ayudar a cualquiera que quiera hacerlo para ver la forma, primero, cómo introducir en el equipo qué usuarios están en cada puerto PON y luego
ya el límite de cómo hacerlo y todo esto. Nos preguntan también si es posible también marcar el campo priority del tag de VLAN en L2. Ese a día de hoy no. Nosotros soportamos VLANs, incluso con Q y esto, pero no hacemos marcado de ese campo. Vale, nos preguntan también, José, ¿cómo hacemos para controlar el ancho de banda cuando se utilice IPv6? Pues igual, para nosotros IPv6, IP4 no tienen, o sea, son, bueno, Supongo que... hemos visto antes en la red que nos hemos conectado que había unos eran IPv6 y otros eran IPv4. La cosa es que nosotros soportamos dual stack en distintos, podemos ver, cada sistema es un poco distinto. Todas las incluso en ciertos casos hay usuarios que pueden tener una dirección IP4, ¿no? Luego un rango de IPv6 y a veces incluso más de uno. Todo eso se puede hacer, se crea lo que se llama un subscriber group de dual stack y a ese dual stack se le aplica un límite en la política. Ok, yo creo que deberíamos cortar ya porque estamos fuera de hora. Hay algunas preguntas, intentaremos contestarlas a lo largo de la semana. A las personas que han entrado a la mitad de la sesión, muchas personas me lo comentan que no les ha dado tiempo a entrar, están preocupadas por perderse el contenido. Quédense tranquilos porque como hacemos siempre, volveremos a publicar este vídeo, la grabación del mismo, en nuestro canal de YouTube en breve, ¿ok? Por otro lado, a todas las personas que han entrado en este webinar porque querían saber más sobre nosotros y tienen interés, pero aún no han contratado a VQuan, comentarles que tienen la posibilidad de probarlo sin costo, solicitando una prueba gratuita. Lo pueden hacer a través de nuestra web o escribiéndome directamente a mi correo electrónico de González, terminado en Z, por favor, de gonzalez@vquan.com. Bien. También a nuestros amigos venezolanos, estaré pronto con vosotros en Fitelben, en el Poliedro de Caracas, participando junto a nuestro partner para vuestro país, Sosnet. Y a primeros de octubre estaré también en LACNIC junto a nuestro partner para Centroamérica Network Service, siendo parte de este evento con Stan. Será un placer veros a todos en persona como siempre. Muchísimas gracias a todas las personas que se han buscado un hueco para participar de esta sesión. Muchas gracias también a todos aquellos que nos verán en diferido y, por supuesto, muchísimas gracias a José López por dedicarnos su tiempo y hacer esta sesión posible. Muchas gracias, José. Muchas gracias a todos y un buen día para todos.